Hola familia, es un gusto saludarles el día de hoy y les doy la bienvenida a al básico número 2, el cual se titula Maduremos juntos creciendo en Cristo, donde el propósito de este básico es que podamos desarrollar hábitos y podamos desarrollar un compromiso con Dios y con la iglesia. Y vamos a orar. Señor, te damos gracias, Padre, por este tiempo. Te damos gracias por todo lo que tú haces en cada uno de nosotros, Señor. Ponemos en tus manos este tiempo, esta palabra que tú por medio de esta palabra, la cual tú nos vas a hablar, Señor, el día de hoy, Señor. Y te damos gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Y bueno, dice aquí en nuestro básico que maduramos con un propósito en común. Todos nosotros estamos en esta carrera. Entendemos que no es fácil y que necesitamos de dos cosas: hábitos y compromisos. Y voy a empezar definiendo qué es la madurez para poder alcanzar ese crecimiento espiritual y a la vez ese compromiso. Y madurez dice que es una cualidad o estado de aquello que se halla en un punto de desarrollo pleno o en perfección. Y esto se refiere a lo que nos dice Filipenses 1:6. Dice que el que comenzó la buena obra la irá perfeccionando. Dios irá perfeccionándonos para poder parecernos a Él, para poder crecer espiritualmente, para poder desarrollar nuestro compromiso con Él. La madurez espiritual se logra a través, como le decía, pareciéndonos cada vez más a Jesucristo. Efesios 4:13 nos dice: ese proceso continuará hasta que todos alcancemos tal unidad en nuestra fe y conocimiento del Hijo de Dios, que seamos maduros en el Señor, es decir, hasta que lleguemos a la plena y completa medida de Cristo. Cada uno de nosotros, después de que aceptamos a Cristo en nuestros corazones y en nuestra vida, comenzamos en un proceso de crecimiento, en un proceso de madurez espiritual, con la intención de parecernos más a Jesucristo. Y esta madurez espiritual, esta madurez como cristiana, podemos decirlo así, requiere de un cambio radical de nuestras prioridades, un cambio completamente, como lo acabo de decir, radical de las prioridades que a veces ponemos en nuestra vida. Cambian al grado para poder ya no complacernos a nosotros mismos, sino poder adorar y poner nuestro enfoque en Dios. Y de acuerdo a algunas cosas que debemos de tomar en cuenta para esta madurez, debemos de tomar estas verdades. Y estas verdades son que no es automática. La madurez no es automática. Nos dice Filipenses 3:12, dice: no quiero decir que ya haya logrado estas cosas, ni que ya haya alcanzado la perfección, pero sigo adelante. O sea, cada cosa que hacemos o cada que nos propongamos no es nada automático, sino que lleva un trabajo, un proceso. Y esa es la siguiente verdad que nos habla sobre la madurez. Dice que la madurez también es un proceso. Segunda de Pedro 3:18 nos dice: crezcan en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Yo siempre he hablado y lo comento cuando puedo, y en este momento lo puedo hacer, que Dios es un Dios de proceso, es un Dios que nos va preparando, que nos va llevando de gloria en gloria para poder parecernos a Él, para poder alcanzar y todo lo que Él tiene para cada uno de nosotros. La otra verdad sobre la madurez es que necesitamos una constancia, debemos ser constantes. Primera de Timoteo 4:7 dice: en lugar de esto, dice, entrénate, dice, para la sumisión a Dios. Debemos estar entrenados, más bien empezar a entrenarnos, a prepararnos, a ser constantes. Por eso Pablo habla mucho sobre que esta vida en Cristo es como una carrera, ¿no? Donde debemos ser constantes, prepararnos para la carrera y no enfocarnos en la meta, sino más bien enfocarnos de cómo y qué tenemos que hacer para poder alcanzar esa meta, ¿no? Todo lo que conlleva. Y la clave
de madurez la resumimos que es una coherencia y perseverancia de aquellas cosas que sabemos que nos acercan a Dios. Y te has de preguntar, y yo también me lo pregunté cuando empecé mi vida en Cristo, ¿qué cosas son las que me pueden ayudar y que me van a llevar a tener más del conocimiento de Dios, a parecerme a Él y a madurar espiritualmente? Y esas cosas las podemos llamar hábitos. ¿Qué es el hábito? El hábito constituye en la práctica habitual de una persona. O sea, el hábito es lo que practicas día con día, ¿no? Que no lo dejas un día sí, un día no, sino es día con día. Lo practicas y lo llevas a cabo siempre, ¿no? Y bueno, estos hábitos que nos van a llevar para poder tener ese crecimiento y conocimiento de Dios son los siguientes. Y es el estudio de la Biblia, la oración, el dar y el reunirse. Teniendo en cuenta estos 4 hábitos para poder tener una madurez espiritual, y les vuelvo a decir, ese compromiso con Dios y conocimiento de Dios, vamos a empezar con el primero, que es nuestro tiempo en la Biblia. Y quisiera empezar diciendo que cada uno de nosotros debemos de leer y estudiar la palabra, ¿sí? Y debemos de leer y estudiar la palabra simplemente porque la palabra es palabra de Dios. Y esta palabra de Dios es para nosotros, no es para nadie más, sino para nosotros. Y lo dice 2 de Timoteo 3:16. Dice, toda la escritura dice que es inspirada por Dios. Dice que es útil para enseñarnos lo que es verdad y para hacernos ver lo que está mal en nuestra vida. Nos corrige cuando estamos equivocados y nos enseña a hacer lo correcto. O sea, la palabra de Dios es para nosotros. O sea, la palabra de Dios es palabra viva. Es palabra viva porque aquí nos dice que toda la escritura dice que es inspirada por Dios. O sea, Dios puso su soplo de vida, en esta palabra, ¿no? En la palabra, en la Biblia que cada uno de nosotros tenemos. Y el leer y estudiar la palabra nos va a ayudar a saber quién es Dios, porque a veces sucede que nos preguntan quién es Dios para ti, o nos han preguntado también cómo podemos hacer para poder salir de un problema, o qué hago para poder hacer una u otra cosa, o si tengo dudas en algo. Y no podemos encontrar alguna respuesta. Y la única, y realmente donde podemos encontrar toda respuesta a muchas preguntas que nos puede pasar en nuestra mente y en nuestra vida, es solamente en la palabra. En la palabra vamos a encontrar todo lo que Dios nos ha dado para poder poder resolver nuestras dudas, poder también enfrentar nuestras aflicciones. Y creo que ahora se preguntará, como también en mi caso me preguntaba, ¿no? ¿Cómo puedo leer la Biblia? ¿Cómo puedo tener un tiempo con Dios? ¿Cómo puedo estudiarla? ¿Cómo puedo comprenderla? ¿Qué debo de hacer para poder leer la palabra, estudiarla o tener también ese tiempo con Dios por medio de su palabra? Y vamos a ver algunos aspectos que nos van a ayudar para poder tener un buen estudio de la palabra. Y el primer aspecto es oír. Romanos 10:17 dice, así que la fe, dice, viene por oír, es decir, por oír la buena noticia acerca de Cristo. O sea, el primer aspecto que puedes empezar es oír. Y el oír lo puedes practicar pues viniendo a las reuniones, ¿no? Escuchando el mensaje, o también pudiendo ver en las redes que actualmente podemos apoyarnos, ver prédicas, ¿verdad? Escuchar mensajes por medio, claro, y también que sean mensajes que vayan consigo a la palabra, ¿no? Y también más adelante vamos a ver cómo poder ver si es realmente de la palabra, ¿no? Porque la misma palabra, al estudiar la palabra, vamos a poder discernir que de lo que estemos escuchando es correcto o no, ¿verdad?
El segundo aspecto para poder estudiar la palabra es leerla. Apocalipsis 1:3 dice, Dios bendice al que lee a la iglesia las palabras de esta profecía y bendice a todos los que escuchan el mensaje y obedecen lo que dice, porque el tiempo está cerca. Entonces, el leer, es muy importante leer la palabra, es leer. Lamentablemente aquí en México, algo que nos caracteriza, una característica de los mexicanos es que pues, no tenemos ese hábito, ahora sí, hablando de hábitos, ese hábito de la lectura, y necesitamos poner en práctica ahora ese hábito de la lectura, pero de la lectura en la palabra, en la Biblia, ¿no? Y al empezar a leer, vamos a empezar, les decía al principio, como a poder discernir entre muchas cosas, entre lo bueno y lo que es incorrecto. Otro de los aspectos para este estudio de la palabra es memorizar. Proverbios 7:2-3 nos dice, obedece mis mandatos y vive, guarda mis instrucciones, tal como cuidas tus ojos, dice, átalas a tus dedos como un recordatorio, escríbelas en el profundo de tu corazón. Entonces, para empezar a saber, a estudiar, tener este tiempo de la palabra, de la Biblia, este aspecto nos lleva a que podamos memorizar, empecemos a memorizar versículos, tal vez te propongas hoy o en el día decir, no, pues pongo a memorizar 1, 2 o 3 versículos por día, ¿no? Al grado que vas a empezar ahora sí. Recuerden, estamos hablando de hábitos, esto es desarrollar hábitos y vamos a desarrollar ese hábito para poder memorizar y al desarrollar ese hábito se nos va a hacer más fácil poder guardar esta palabra, la palabra de Dios en nuestros corazones. Otra del aspecto que es estudiar, dice Hechos 17:11, dice día tras día examinaban las escrituras. Debemos estudiar, debemos no nomás quedarnos tal vez con la Biblia. Bueno, la Biblia encontramos todo, ¿no? Pero a veces si no podemos entender, podemos optar con Biblias de estudio, diccionarios bíblicos, referencias. Actualmente estamos en tiempos donde podemos acercarnos a muchas cosas que nos pueden ayudar para poder estudiar y leer, comprender la palabra de Dios. El siguiente aspecto es aplicar. Santiago 1:22 dice, no solo escuchen la palabra de Dios, tienen que ponerla, dice, en práctica, de lo contrario solamente se engañan a sí mismos. O sea, el estudiar la palabra no nomás es quedarse en estudiar, en leerla, en memorizarla, en oírla, sino también es importante poner en práctica lo que leemos de la palabra de Dios, lo que estudiamos, lo escuchamos. Todo eso hay que ponerlo en práctica, porque realmente si no lo ponemos en práctica, pues realmente es como si estuviéramos leyendo cualquier libro, si no lo ponemos en práctica. Hay que poner lo que leemos, tenemos que vivirlo, practicarlo. Y bueno, vamos a ver algunos tips que nos van a poder ayudar a poder estudiar la palabra. Dice, cuando oímos la palabra de Dios es importante tener una actitud correcta, debemos tener buena actitud, ¿verdad? O sea, con ese ganas, con ese anhelo de conocer quién es Dios, de conocer más de su voluntad, conocer de todo lo que Él es, ¿no? Y bueno, los tips son de que determina un lugar y un tiempo específico del día para leer la palabra. O sea, tómate tu tiempo, por ejemplo, en mi caso para mí es muy grato en las mañanas poder tener ese tiempo de leer la Biblia, ¿no? De estudiar, de orar. Para mí es importante, o más bien es como grato, o tomo ese tiempo para poder estudiarla, la palabra. Otro de los tips dice, memoriza versículos. Dice, es una herramienta que nos hace fortalecer nuestra fe, ¿no? Es parte de los aspectos, ¿no? Es que memorices, como te decía, puedes empezar con 1, con 2 o 3 y vas a desarrollar ese hábito, ¿no? También como lo que decía,
Para poder estudiar y comprender más la palabra, pues apóyate de Biblias de estudios, de comentarios bíblicos, concordancias, material de apoyo de estudio. En las redes puedes encontrar muchas cosas donde también te puedes apoyar para poder comprender más de la palabra. Otro de los tips que podemos ver es que procura pensar en identificar cómo y en dónde puedes aplicar lo que has escuchado hacia Dios, hacia los demás y hacia ti mismo. Salmos 1, 2 al 3 dice: sino que se deleitan en la ley del Señor, meditando en ella de día y noche. Son como árboles plantados a la orilla de un río, que siempre dan fruto en su tiempo. Sus hojas nunca se marchitan y prosperan en todo lo que hacen. La Biblia es un libro que no solo es para leerse, es un libro para estudiar, con el fin de poder ser aplicado. El estudio de la Biblia se puede comparar con una mina de oro. Si hacemos un pequeño esfuerzo, por ejemplo, cuando nada más nos enfocamos al cernir los guijarros en el arroyo, o sea, nada más sacudir las piedritas para ver qué puede haber, ¿verdad? Vamos a obtener oro, pero en pequeñas cantidades. Pero si nosotros ponemos más o nos esforzamos más y excavamos más, vamos a poder encontrar algo más, ¿verdad? Y así es con la Biblia. Sin tú, y no sé cómo lo hemos escuchado, que también la misma palabra lo dice, que escudriñes, ¿no? O sea, el escudriñar es irse a fondo, excavar y excavar y excavar más para poder encontrar y comprender lo que nos habla Dios por medio de la palabra, de su palabra. Y al excavar más y al escudriñar más, lo que vamos a ver en este caso es que vamos a poder conocer y ver más a Dios. Familia, entonces estudiemos la palabra, estudiemos la Biblia, tengamos ese tiempo especial para poder meditar en ella. Y siguiendo en estos hábitos, seguimos con el siguiente, que es nuestro tiempo de oración. Y antes de entrar en lleno a este punto, quisiera decir lo que habla el doctor Myles Munroe en su libro que también es titulado sobre la oración, y dice que si entendiéramos y pudiéramos comprender lo que es la oración, lo importante que es la oración, habría más gente en esos tiempos de oración que en una reunión normal. La oración es muy importante en nuestras vidas, en nuestra madurez, en nuestro caminar con Dios, es muy importante. Cuando intentamos definir la oración, nos damos cuenta que no podemos encasillarla en una sola definición. Si la definimos como una acción, entonces podríamos decir que la oración es elevar un clamor ferviente a Dios. Y en varios versículos hemos visto que nos dice que clamemos, ¿no? Que clamemos a Dios por alguna cosa específica, por algo que nos esté pasando, o por solo alabar y exaltar a Dios. La oración también es una manera de comunión con nuestro Padre Celestial, con nuestro Salvador, con el Espíritu Santo. La oración es una interacción íntima con Él. Y dentro de nuestro tiempo de oración, nos dice en Romanos 12, dice: alégrense por la esperanza segura que tenemos. Dice: tengan paciencia en las dificultades, dice, y sigan orando. O sea, pase lo que pase, no debes de descuidar ese tiempo de oración, ese tiempo de intimidad con Dios, ese tiempo donde puedes estar como si estuvieras hablando con un amigo, así con Dios, estás hablando con Él cara a cara. Es un tiempo, puedo decir, maravilloso, donde puedes sentir ese ambiente donde Él está ahí abrazándote, tomándote, escuchándote, ¿verdad?
Y vamos a ver algunos aspectos importantes referente a este tiempo, al tiempo de la oración. Y vamos a empezar también definiendo qué es. Y podemos decir que la oración es una conversación con Dios. O sea, es una plática con Él. Así como platicas, como decía, como un amigo, así es, debe ser ese tiempo con Dios. Debe ser una conversación donde tal vez así como cada uno o como personas tenemos a alguien donde le cuentas todo, ¿verdad? No le ocultas nada. Pues así en esa actitud también debes ser con Dios. Entonces, ¿qué es la oración? Es conversar con Él, ¿no? Y esta conversación es importante, ¿no? La oración es importante. Dice 1 Corintios 1:9, dice que Dios lo hará porque Él es fiel para hacer lo que dice y los ha invitado a que tengan comunión, dice, con su Hijo Jesucristo nuestro Señor, ¿no? Lo que decía, o sea, la oración es esa manera de comunión con el Padre, con el Hijo, con el Espíritu Santo, ¿verdad? O sea, la Trinidad, ¿no? Es importante tener esa relación, esa comunión con Él. Otro de los aspectos que conlleva la oración es que fuimos creados para poder conocer a Dios, ¿no? ¿Y con qué propósito? Con el propósito, vuelvo a decir, de conocer a Dios, de ser transformados por Dios, de ser preparados para cumplir su voluntad, de mantener una vida apasionada por Dios, ¿no? En la oración vamos a obtener todos estos beneficios, por decirlo así, ¿no? Va a ser poder, por experiencia o algunos que hemos tenido ese tiempo de oración, podemos decir, y yo lo puedo decir, que experimentas ese escuchar, ese hablar de cuando Dios te habla en ese tiempo de oración, te muestra cosas, te pone en la mente personas por las cuales tú debes orar, te pone la palabra, una palabra en específica, ¿no? Es donde tú lo conoces y eso te lleva a ser transformado, a estar preparado para cumplir su voluntad y no nuestra propia voluntad. Otro de los aspectos de la oración es que debes tener una planeación para tener un buen tiempo de oración. Y son los siguientes: es que debes escoger un lugar específico, debes escoger un horario, debes tener una buena actitud correcta, ¿no? Se parece a los puntos que también debemos de tomar en cuenta para la palabra, para estudiar y meditar en ella, ¿no? O sea, debes de tener un lugar especial, ¿no? Debemos de tener ese cuarto de oración en nuestras casas, ¿verdad? Ese cuarto, como lo menciona la película, un cuarto de guerra, pero porque en la oración es un tiempo de guerrear, ¿verdad? De luchar contra el enemigo, porque sabemos que nuestra lucha no es contra carne, sino contra huestes espirituales. Y la manera de poder luchar es por medio de la oración, estudiando la palabra. Y considerando estos tiempos también debemos de tener cuidado con las distracciones. Por eso es muy importante tener un lugar especial, ¿no? Porque a veces las distracciones son las que nos llevan a tener ese descuido o no poner nuestro enfoque en Dios. Y para eso también vamos a ver unos tips muy importantes que nos van a llevar a tener un buen tiempo un tiempo de oración. No olvides que la oración es una relación con Dios, lo cual nos transforma, nos prepara y nos da poder para cumplir la voluntad de Dios en nuestras vidas. Volvemos a lo que veíamos antes, a los aspectos. O sea, determina un lugar específico, en un lugar y un tiempo en el día para orar. La palabra dice, por ejemplo, que Daniel oraba 3 veces al día, ¿no? O sea, no te quiero decir ahorita que también lo tengas que hacer, sino que escoge un tiempo, ¿no? Ya sea en la mañana, al mediodía, antes de acostarte, ¿verdad? O sea, la oración no nomás consiste en orar por los alimentos y eso es una oración. No, la oración es un tiempo de estar en relación y en la intimidad, vuelvo a decir, en la intimidad con Dios. Y es un tiempo donde conocemos más
y aprendemos más de Dios y Él nos muestra su voluntad. La oración dice que es la comunicación, es una conversación. Dice, así que procura hablar con sencillez, o sea, habla directamente a Dios. La palabra dice que Dios ya sabe lo que pensamos antes y sabe lo que vamos a decir, ¿no? Pero Dios necesita saber que tú hables, que directamente tú le digas cuál es tu necesidad, qué estás pasando, ¿verdad? Pero quiere, o sea, que seamos claros y específicos, ¿no? Otro de los tips es que te puedes acercar con alguien que sea más maduro espiritualmente y esta persona te va a ayudar y te va a guiar a cómo orar, cómo puedes empezar a practicar la oración, ¿no? Y creo que en los tiempos de oración muchos le tenemos miedo a este tiempo porque tal vez por el miedo de decir ¿qué voy a orar? ¿Qué voy a decir? ¿Cómo lo voy a hacer? ¿Verdad? Pero por eso es muy importante tener nuestro tiempo en la Biblia, ¿no? O sea, debemos estudiar la palabra porque en la misma palabra nos va a guiar, nos va a orientar para poder hacer nuestra oración, para poder alzar una oración, ¿no? Y quiero también comentarles que pues debes de empezar también, es un proceso, ¿no? Veíamos que en las verdades de la madurez es un proceso y en este proceso pues puedes empezar orando o apoyándote de lo que es la oración que Dios nos dejó, ¿no? Recuerda que Jesús nos dejó un modelo de oración que es el Padre Nuestro, ¿no? Y el Padre Nuestro se divide de la siguiente manera. Dice que cuando en el Padre Nuestro nos menciona santificado sea tu nombre, se refiere que es una adoración, o sea, debes empezar alzando un clamor de adoración a Dios. La siguiente parte de este Padre Nuestro dice, venga a nosotros tu reino y hágase tu voluntad. Tiene un propósito, un fin, ¿no? Danos el pan hoy, se refiere a la provisión. Perdónanos, así como nosotros, se refiere a pedir perdón por lo que hemos hecho. No nos deje caer en tentación, mas líbranos del mal, es donde pedimos protección. Y yo quisiera comentarles que de acuerdo a la oración del Padre Nuestro, puedo decir que como varias personas, como en mi caso, en su tiempo, me pasó al principio en este caminar de Cristo, pensaba que la oración del Padre Nuestro tenía que ser una oración repetitiva, o sea que tenía que repetir varias y varias veces este Padre Nuestro, ¿no? Pero realmente no era así, ¿no? Porque en Mateo 6:7 nos dice y orando, dice, no uses vanas repeticiones como los gentiles que piensan que por su palabrería serán escuchados, serán oídos. Por eso uno de los tips que nos marca es que debemos de ser en concretos y hablar con claridad en nuestra oración con Dios. El Padre Nuestro es un modelo de oración que nosotros nos debemos de apoyar para poder orar y no caer en esas repetidas ahora sí, estar repitiendo y repitiendo el Padre Nuestro, sino que enfoquémonos en cómo está seccionado el Padre Nuestro, empezando por adorándolo, declarando que haga su voluntad, luego después pidiendo, ¿no? O poniendo nuestra necesidad ante Él, pidiendo perdón, pidiendo protección, ¿no? Es una manera que debemos de usar para empezar a orar. También te puedo sugerir que la oración de Nehemías, que está en Nehemías 1, del 5 al 10, es una oración similar al Padre Nuestro, donde tú, si quieres, terminando este video, puedes ir a la Biblia y leerla, donde también es como un apoyo para poder ser guía para empezar a orar. A través de la oración, Dios nos va a comenzar a transformar y a cambiarnos, ¿no? No podemos ser personas de oración y permanecer iguales a como éramos antes, sino que somos moldeados conforme al corazón de Dios.
Si empiezas a ser una persona de oración, la oración nos va a transformar, ¿verdad? Y si estamos orando y seguimos igual, eso no va de acuerdo al plan de Dios. Vamos a pasar al ejercicio. Y el ejercicio es que vamos a escribir los nombres de las personas por las que vas a estar orando. Los nombres de tus familiares, de tus amigos cristianos, creyentes, no creyentes, líderes de la iglesia, del gobierno u otra. Después de que termine este video, empieza a anotar los nombres de estas personas o la que Dios ponga en ti, en tu corazón y en tu mente mientras tú estás orando. Escribe los nombres. Es un ejercicio que nos va a llevar a empezar a generar este hábito de la oración. Podría yo decirte, y la palabra lo dice en Santiago, que Elías no era un hombre de oración, pero lo que le ayudó en esa oración que él hizo a Dios para que hiciera llover es que él tuvo fe. Entonces, algo importante en nuestra oración o en ese tiempo de nuestra oración es que tengamos la confianza y fe en Dios. Es algo que nos va a ayudar a empezar también a desarrollar nuestro hábito y Dios se va a manifestar. Y pues quedamos aquí en estos puntos, en el estudio de la Biblia, en el estudio en este tiempo de la oración. Más adelante vamos a seguir con los otros hábitos, ¿verdad? Y podría decirte y terminar que el estudio de la Biblia, el tiempo de la oración y los demás los hábitos que nos faltan nos van a llevar a tener una vida devocional con Dios. Y pues nos vemos en la próxima. Hasta luego.